Hola Damián, hola Holy Blast. ¿Cómo van? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo dicen? Otra vez Matías David reportándose desde Buenos Aires para esto que intenta despabilar las mentes. ¿Cómo los trata el día? ¿Cómo arrancan esta semana descansando? Algunos, hay otros que laburan, che. Bueno, vamos a ir a lo que nos compete. Estuvimos, como siempre, charlando en la semana con Damián. Y una de las cosas que quizás tenemos en común es ver que hay muchos que agarran partes de la Biblia y dejan otras partes de la Biblia, haciendo que después, mediante una charla o declaraciones, lo que sea, todos coincidimos en que la palabra total es palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que saber cómo se dijo, por qué se dijo, en qué tiempo se dijo, ¿verdad? Eso le da más veracidad. Pero volviendo a aquellos que agarran partes y desechan otras partes, salió el tema del perdón. Antes de arrancar de lleno con lo que tengo pensado, con lo que tengo asimilado, ¿no? Sabemos todos de que somos perdonados por el Señor, ni bien nos acercamos a Él. Nosotros cuando llegamos al Señor llegamos en una condición totalmente deteriorada, totalmente sumida en el pecado, totalmente ajena a lo que es la vida espiritual. Algunos volvemos a andar dando vueltas, ¿no? Pero en fin, llegamos en condiciones totalmente deplorables espiritualmente hablando, ¿no? Y muchas veces hasta físicamente hablando. Llegamos mal al Señor. Y el Señor nos recibe, nos perdona y nos manda a seguir y no pecar más, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Incluso les voy a leer Efesios capítulo 4 versículo 32, en el cual dice: sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Ahí está claro, ¿no? El Señor nos perdonó aquel pecado original, aquella desobediencia del hombre queriendo ser Dios en el Edén, al querer tener el conocimiento que tenía el Padre, ¿no? Porque ese fue el engaño de la serpiente. Pero bueno, sin divagar. Está bien, el Señor llegamos, nos perdona. Perfecto, recibimos el perdón sin merecerlo. Ahora, cuando ya somos cristianos, cuando ya conocemos su palabra, al menos un poco, nos encontramos con versículos como este de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también. No es como que realmente hay un condicionamiento. ¿Vos querés ser perdonado? Perdoná tus ofensas. Por ahí en otro versículo la palabra también dice que el perdón cubre multitud de pecados. Multitudes de pecados. El perdón, ¿no? Y muchas veces entramos en disputas, en contiendas, en enojos, en rencores, en iras contra hermanos, vecinos, parientes, cristianos o no. Entramos en distintos debates en los cuales no sabemos manejar y nos terminamos enojando, o hacemos que se enojen. Y nuestro orgullo, nuestro ego personal, siempre ahí latente, nos dice: yo tengo razón. Si se enojó, que se la arregle, porque yo tengo razón, todo lo que le dije es verdad. Perfecto. Pero esto no se trata de un juego de egos, no se trata de ver quién tiene o no la razón. Eso no se pone en tela de juicio. Lo que sí se pone en tela de juicio es que tenés que perdonar al que te ofende. Porque ¿cuántas veces ofendes al Señor en el día? Con tu mente, con tu boca, con tus ojos. Y el Señor te perdona. Si no, fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21.
Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Creo que, claro, creo que esa excusa de ya Dios me perdonó, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, es hora de empezar a dejarla a un lado, empezar a ser correctos bajo la palabra, bajo la luz que nos dejó, porque nos reveló todo eso para que nosotros vivamos acorde a eso y no a otra cosa, no a los pensamientos o monólogos que recibimos por ahí en muchos lugares de líderes que solamente hablan pero no nos enseñan. Entonces aprendamos a perdonar para ser perdonados. Dejemos de dar vueltas con que no queremos pedir perdón porque yo cuando se lo dije se lo dije de buena manera y él se enojó porque esto. Perfecto. Nadie dice que no tengas razón. Incluso el Señor conoce los corazones de los hombres, así que tenés que estar tranquilo. Lo que sí, tenés que ir a pedirle perdón. Perdón por sembrar esa discordia, no por haberle dicho la verdad. Pedirle perdón, porque vos no querías enojarlo, porque vos no querías alejarlo de vos. Eso es un poco de ver el contexto completo de las cosas, porque el Señor nos perdonó, está perfecto, y Él no va a tener memoria de nuestros pecados, porque Él se los olvida. No es que se los olvida porque es un viejito que ya no tiene capacidad de recordar, sino que prefiere olvidar, no los trae a memoria, no los recuerda, los tiene ahí, sabe lo que hiciste, pero los deja ahí, no los trae a memoria, no te los refriega en la cara. Entonces nosotros no hagamos esto, porque si no, aquella parábola que contaba el Señor que decía que uno llamaba a uno que le debía y le decía que lo iba a meter en la cárcel hasta que le pagara lo que debía, y le rogó, le suplicó, lo lloró. Entonces el otro por piedad le dijo, bueno, te perdono la deuda. Y este cuando salió se encontró a otro que le debía a él y lo agarró del cuello, lo hizo meter en la cárcel, todo porque no le pagaba lo que le debía. Entonces el primero, el que lo había perdonado a este, se enteró de lo que hizo y lo llamó y le dijo, ¿cómo puede ser? Yo tuve compasión con vos, te perdoné la deuda y vos no tuviste compasión con tu hermano, ahora anda a la cárcel. Pienso que no hay muchas vueltas que darle, hermanos. Tenemos que saber pedir perdón, tenemos que saber aprender de la palabra, tenemos que saber interpretar las cosas. Porque en el siguiente versículo que les voy a leer, que es Colosenses 3, versículos 2 y 13, dice, por tanto vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Creo que más claro, ni agua le puedes echar para que sea más claro. Esto es clarísimo. Así que hermanos, así como Dios nos perdonó, aprendamos a perdonar. Perdonemos. Dejemos de decir esa excusa tan fea encima que es, no, Dios ya me perdonó. No, Dios ya te perdonó. Pero si vos no perdonás, no sé, fíjate. Chau, che, nos vemos. Sigan activando sus cerebros, sigan despabilando la mente. Chau.